Hola, ¿qué tal a todas y todos? Bienvenidos a este webinar de Forbis Mazars en México, que lleva por título Nómina Espejo, claves, mitos y su impacto en la gestión internacional del talento. Forbis Mazars es una compañía global que es líder en servicios de auditoría, aseguramiento, consultoría, impuestos, sostenibilidad, asesoría financiera. En México tenemos 8 oficinas y pues bueno, en breve les presentaré a nuestros ponentes. Yo soy Natalia Castrejón, encargada de marketing y comunicación, y estaré al pendiente de sus comentarios, preguntas. Si las tienen, por favor, envíenoslas a través de la sección de preguntas. Hacia el final del evento vamos a retomarlas. También hacia el final del evento vamos a tener una encuesta de satisfacción. Por favor, antes de desconectarse, ayúdenos a responderla para poder crear un contenido que sea de mucha calidad y de interés para ustedes. Entonces, hoy nos acompañan Jorge Chávez, que es nuestro gerente senior de movilidad global, y también Juan Carlos Juárez, que es nuestro director de laboral. Ellos les compartirán todo este contenido técnico que prepararon para ustedes. Entonces, le cedo la palabra a Jorge para que pueda comenzar. Muchas gracias y estamos al pendiente de lo que necesiten. Gracias, Natalia. Claro que sí, muchas gracias, Natalia. Buen día a todos. Muchas gracias por haberse conectado a este webinar. Como ya comentamos, el día de hoy estaremos participando Juan Carlos y un servidor. Tenemos diferentes años de experiencia acumulados en cada uno de los rubros que creemos son importantes y de alta relevancia para la materia de expatriados, para la materia de nómina espejo. Una experiencia acumulada de podría decir, más de 20 años. Entonces, este webinar lo hemos preparado de una manera, si bien es cierto, engloba algunos temas técnicos, pues lo que queremos es proporcionar una solución integral o un conocimiento general que les ayuda a permitir a tener una visibilidad del correcto manejo de los extranjeros. Sí. Aquí lo que les comentaba, el objetivo es brindar una visión integral de los aspectos fiscales, laborales, migratorios e incluso precios de transferencia relacionados con la asignación de trabajadores extranjeros a México para asegurar el cumplimiento normativo y mitigar ciertos riesgos. Es importante resaltar este objetivo, ¿por qué? Porque muchas veces se puede confundir el tema de la nómina espejo con aquellos mexicanos que parten al extranjero. En este punto es bastante relevante decir que es una situación similar, pero engloba aspectos totalmente diferentes. Entonces, si en algún momento tienen una expectativa de que abordemos aquí también las implicaciones de los mexicanos que parten hacia el extranjero, sería conveniente que en la sección de preguntas nos los hagan saber, uno, para ver si podemos aterrizar ciertos puntos o ciertas preguntas exactas para esos mexicanos que salen, pero o igual podríamos presentar un segundo webinar hablando de aquellas situaciones de mexicanos en el extranjero, porque son muy particulares. De este punto, también me gustaría hacer un repaso. Podemos pasar a hacer un repaso y dar un contexto general de las implicaciones fiscales generales que debemos de considerar o tener en cuenta antes de tomar este webinar. Digamos, es algo que debemos de dar por entendido, ¿no? Eventualmente existen contextos en la ley que definen una persona como residente fiscal o como residente en el extranjero, hablando de un extranjero que llega a México. Entonces, esto es algo que estaremos hablando o abordando durante la sesión, pero no nos estaremos metiendo tan de lleno, y es importante saber que cualquier extranjero que viene a México, ya sea nómada digital, personal independiente,
las familias de los extranjeros, etcétera, pues sí existen ciertas regulaciones específicas, están contemplados dentro de la ley y en general todos tendrían una implicación fiscal desde la perspectiva mexicana. También es importante abordar que en términos generales todas las personas tendrían una obligación de presentar o de obtener un permiso migratorio. Entonces aquí también estaremos abordando el tema de permisos migratorios, personal extranjero que está trabajando en México. Entonces eso es muy importante porque siempre nos llegan muchas preguntas relacionadas de levantando la mano. Yo soy un personal que trabaja de manera independiente y he recibido consultoría o asesoría de otros lados en donde me dicen que puedo trabajar de manera independiente. Si bien es cierto, una persona puede trabajar de manera independiente y existen diferentes rubros, como incluso crear una actividad profesional, crear una pequeña compañía en México, en este curso nos estaremos enfocando en aquellas personas extranjeras que pertenecen a un corporativo o a una empresa en el extranjero y su objetivo es venir a trabajar a México para una filial de ese corporativo en el extranjero. Entonces, esto delimita un poco el caso de estudio. ¿Por qué? Porque estaremos abordando esta situación en donde existe intercambio de empleados entre compañías del mismo gremio. Si en algún momento existe alguna otra pregunta relacionada con un aspecto que no se englobe durante la presentación, es importante que nos lo compartan en el chat de comentarios y con mucho gusto lo iremos abordando. Antes de iniciar con el tema de la implementación o la explicación a fondo de lo que es la nómina espejo, estaremos abordando el marco legal para un expatriado, las implicaciones fiscales para la empresa del extranjero que pueden llegar aquí a tener en México, implicaciones para la empresa mexicana que recibe empleados, abordaremos ya más profundamente nómina espejo, beneficios y todas sus características. Abordaremos un poco de materia de precios de transferencia y las implicaciones de una persona que mantiene la residencia en el extranjero, pero tiene fuente de riqueza mexicana. Déjame darle la siguiente, por favor. Aquí lo más importante y algo que hemos identificado es que muchas veces cuando se habla de extranjero, se habla de una nacionalidad, de una asignación internacional, perdemos de vista que existe un marco integral. El marco integral considera aspectos legales, aspectos migratorios y aspectos fiscales. Y muchas veces una persona de recursos humanos no tiene todo este conocimiento general de lo que debe de abordar al momento de que llega un extranjero. ¿Por qué? Porque eventualmente simplemente se encargan de la contratación, del traslado y ya. Aquí existen temas importantes legales como la Ley Federal de Trabajo, aspectos legales que debemos de cubrir para poder, al menos en México, estar en cumplimiento con las normativas locales. Entonces, cuando hablamos de la llegada de un empleado extranjero a México, necesitamos tener presente de que necesitamos al menos 3 documentos importantes. Secondment Agreement, que igual y muchas personas ya han escuchado de esto, pero simplemente se trata del acuerdo entre la compañía del extranjero que mandará un empleado a México a la filial. Entonces, este Secondment Agreement establece las normas, los acuerdos que deben de tomarse en cuenta para recibir estos empleados. Generalmente ahí se establece cuáles serán las condiciones de pago de los extranjeros, qué beneficios estará recibiendo en sentido de ayudas de casa habitación, etcétera, temas de seguridad social en el país anfitrión y en el país de origen. Y esto nos ayuda a tener una carta de soporte que puede llegar a solicitar el SAT para demostrar que se está estableciendo un acuerdo de préstamo de empleados. También es importante establecer una carta de asignación. La carta de asignación contempla ya el paquete de compensación que recibirá el empleado, aquellas políticas que debe de considerar al momento de iniciar con la asignación. Generalmente se establece los acuerdos de los vuelos que puede tener al año, el tema de beneficios escolares que puede tener y los topes. Entonces,
Si bien es cierto, no es tan sencillo poner esto en una carta de contrato, existe la carta de asignación que ayuda a delimitar estos puntos. Y adicional, de frente a las legislaciones mexicanas, es importante detonar un contrato local en México. Es muy importante la existencia de este contrato porque más adelante abordaremos el tema de la relación laboral entre una persona extranjera que está trabajando en México y está desempeñando actividades en función o en beneficio de una entidad mexicana. Creemos, de acuerdo a la ley, pues eventualmente necesitaríamos de la creación de un contrato. Aquí también estamos abordando un poco lo que es el artículo 7 de la Ley Federal de Trabajo, que básicamente menciona que toda empresa o establecimiento o patrón deberá emplear el 90% de los trabajadores mexicanos y por lo menos en las categorías técnicos profesionales de los trabajadores deberán ser mexicanos. Esta regla es muy importante y muchas veces perdida de vista por aquellas empresas que tienen personal extranjero. En algunas revisiones hemos detectado que empezamos a iniciar con la transferencia de empleados de manera continua y no tenemos cuidado de este porcentaje. Este porcentaje, si se sale de las manos y si se supera, habría que iniciar con una revisión de nuestros abogados laboralistas y del equipo de laboral y de nóminas, porque inmediatamente estamos faltando a la regla. Si bien es cierto, existen salvedades que contemplan este porcentaje del 10% de extranjeros, como por ejemplo aquellos que vienen a un puesto directivo, no entran dentro del porcentaje. Entonces siempre es importante tener cuidado de establecer qué puestos está desempeñando una persona, qué actividades está realizando y cuidar este porcentaje. Sí, gracias, Jorge. Acá nada más también hay excepciones donde dice si el conocimiento no está en México y es personal operativo, tiene un periodo de transición en el cual se debe de capacitar al personal mexicano a fin de que se alcance el porcentaje establecido. Entonces, como bien comentas, Jorge, pues hay diferentes variantes en las cuales también, si no se tiene conocimiento, de nuevo, se debe capacitar al personal para que se adquiera el porcentaje. Sí, entonces tenemos que empezar con esta recolección o trabajo administrativo adicional de que no solamente es traer al personal extranjero, asegurarnos de que sus actividades se estén capacitando a otra persona en México que pueda en un futuro desempeñar estas actividades y eventualmente evitar la detonación de alguna contingencia. Siguiente, por favor. Aquí me gustaría abordar en qué momento se vuelve interesante el tema del manejo de personal extranjero en México. Generalmente viene un extranjero a México y empieza a desempeñar actividades y eventualmente todo se le está pagando desde el extranjero. Entonces eso inicialmente no genera ninguna responsabilidad o no nos llama la atención de que se tendría que hacer algo en México. Sin embargo, algo que hemos identificado a lo largo de estos años de experiencia es que una persona extranjera que está recibiendo su compensación desde el extranjero 100%, pero está realizando actividades o desempeñando sus funciones en México, detona de manera tácita o de manera indirecta una relación laboral. Es decir, aunque yo realmente no tenga un contrato firmado, aunque no tenga un pago específico para este empleado, de manera automática la Ley Federal de Trabajo puede reconocer a estos extranjeros como parte de mi personal. Entonces, aquí es un tema importante de desarrollo y por qué era importante establecer un contrato, porque si de manera automática se está creando la relación laboral, pues yo como empresa debo de tener los elementos necesarios de crear un contrato con mi empleado que establezca ciertas condiciones, ciertos derechos similares a las que están recibiendo mis trabajadores aquí en México. Y justo aquí lo mencionamos, el hecho de que no existe un contrato por escrito, sí hay subordinación. Entonces, el tema de la subordinación se da de manera directa en cuanto esta persona está usando nuestras instalaciones, está reportándole a una persona, a una entidad mexicana o incluso simplemente está desempeñando una función y le está reportando a un superior. Y cuando se detona la relación laboral entre los
una empresa mexicana y una entidad extranjera, es importante abordar o tener conocimiento que existen derechos laborales de los trabajadores. No sé, Juan Carlos, si quisieras abordar un poquito estos derechos laborales como el aguinaldo, etcétera. Sí, Jorge, gracias. Justo aquí es importante ver desde qué perspectiva y cubrir de forma integral todas estas aristas. Entonces, desde la parte laboral, como bien dices, si estoy trabajando para una empresa en el extranjero y en principio digo, no puede haber una relación laboral porque una de las partes está en el extranjero, más adelante lo vamos a ver, pero puede crear un establecimiento permanente y traer al patrón a México y exigir todas estas obligaciones. Entonces, de nuevo, si ya tenemos un establecimiento permanente, una empresa en México, lo mejor es dirigir toda la responsabilidad y toda la carga de las obligaciones a la empresa en México a través del Secondment Agreement, del contrato laboral, y formalizar todas estas situaciones. ¿A qué conlleva una relación laboral en México? No porque sea expatriado, no lo excluye del resto de los derechos de los trabajadores, pues como es aguinaldo, prima vacacional, PTU, y la seguridad social también. De nuevo, si se determina la relación laboral, es porque ya es obligado también a cubrir las cuotas de seguridad social y el impuesto sobre nómina. Entonces, es muy importante tener claro que el que sea extranjero no lo exime del cumplimiento del resto de obligaciones ante la ley laboral. Es correcto, y de hecho, si pasamos a la siguiente diapositiva, estaremos abordando un poco el tema de las modalidades migratorias y por qué vamos conectando todo el tema de los aspectos legales, la relación laboral, el pago de obligaciones como si fuera un empleado mexicano, porque muchas veces para traer al extranjero, si bien es cierto, existe la posibilidad de que pueda venir con visa de turista, hemos tenido casos que nos contactan empresas y nos dicen, oye, va a venir un empleado durante un periodo específico, menos de un año, y viene con visa de turista. Entonces, la visa de turista algunas veces se nos queda corta. ¿Por qué? Porque esa simplemente delimita pues que vienen para realizar actividades de ocio, no necesariamente un viaje de negocios. Es posible que a través de la visa de turista se pueda venir a realizar ciertas visitas a una compañía por algún curso o hacer una pequeña revisión o una visita que es bastante habitual. Sin embargo, el hecho de tener un personal extranjero en México con visa de turista y llegar a una revisión por parte del Instituto de Migración, pues podría hacer preguntas y cuestionar el hecho de por qué esta persona está sentada en un escritorio durante horario laboral y está desempeñando actividades o revisar qué está haciendo, querer entender. Cuando revisan, oye, esta persona tiene visa de turista y resulta que sus viajes durante todo el año han sido más de uno, más de dos y eventualmente podemos identificar desde la revisión del Instituto de Migración que esta persona está desempeñando funciones más allá de una visita de negocios, un curso o un tema de ocio. Entonces, aquí generalmente se detonan las visas de trabajo donde nosotros, empresa mexicana, tenemos que darle una invitación a ese extranjero para que venga a realizar actividades en el país. Entonces, ya con una visa de trabajo donde le estás avisando al Instituto de Migración que vamos a realizar algún tipo de actividad, que va a estar trabajando para la empresa, pues eventualmente ya se empiezan a juntar los elementos que detonan la relación laboral. Es decir, oye, tienes una visa de trabajo, tienes una persona realizando actividades, pero no estás realizando un entero de seguridad social, no estás realizando un pago de impuestos, sería interesante para la autoridad entender qué estás haciendo con este tipo de empleados, ¿no? Entonces, desde el aspecto migratorio ya estamos encabezando, ya estamos juntando los elementos para que todo apunte a que existe una relación laboral entre empresa mexicana y empleador extranjero, empleado extranjero. Eventualmente aquí Perdón, Jorge. también, sí, Sí, adelante. aquí, aunque no tengas la visa
o el permiso para trabajar en México. Si ya estás en esa situación, como bien comentas, estás generando una relación de trabajo y trabajando cuando no está permitido. Entonces, aunque no tenga esto, si de facto ya se está dando la prestación de servicios personales y la subordinación y la remuneración, ya estás en falta y no tienes el permiso de trabajo correspondiente, y lo cual puede derivar pues en la sanción a la empresa y la expulsión de la persona y otras sanciones migratorias. Pero digo, aún y cuando no se tenga este permiso, ya se configura de facto y ya estás en falta. Es correcto. Entonces, se puede detonar ya la relación laboral, incluso aunque no hay una regla que muchos clientes nos comentan, los 183 días. Posiblemente en algún momento no lleguen a recuperar los 183 días y dicen, es que pues me han asesorado que no hay una implicación fiscal, pero no estamos cuidando que puede haber una implicación laboral y riesgos de trabajo. Existe y por ende, pues al final la obligación de pagar algún impuesto o enterar algo a las autoridades. Muchas veces cuando estos extranjeros vienen con visa de trabajo y se regresan, pues posiblemente ya no tengan la intención de estar viniendo a México y regular su situación sale de control. ¿Por qué? Porque ya no es posible obtener un RFC, ya no es posible obtener un número de seguridad social y si las autoridades me están cuestionando, pues va a ser complicado gestionar todo este tipo de trámites desde el extranjero. Entonces, habría que volver a incurrir en gastos para obtener a este empleado y que cumpla con sus obligaciones. Pues muchas veces, si tramitamos desde un inicio la visa, una visa que permita realizar actividades remuneradas como visitante o como residencia temporal, que sean entre 1 o 4 años, pues ya estamos cubriendo ciertos elementos. Ya tenemos la visa de trabajo y posiblemente tenemos el contrato, tenemos la visa de trabajo y posiblemente este empleado no tenga una implicación de pagar impuestos, pero al menos ya tenemos cubiertas aquellas contingencias que pueden surgir más adelante. Como bien mencionamos aquí, ¿por qué una visa de turista no es válida para trabajar? Primero, pues un empleado no puede recibir con visa de turista, no puede recibir ni percibir un salario en México. Entonces, al no poder recibir este salario, pues no lo puedes dar de alta en la nómina, no puedes registrar pagos de seguridad social ni pagos de impuestos. Entonces, recordando que cuando hablamos de nómina espejo, generalmente las empresas del extranjero nos están realizando un cobro o un cargo intercompañías por esa remuneración pagada al trabajador. Entonces, ese cargo, esa remuneración pagada en automático, detona una implicación fiscal y perdemos el derecho a la exención de los 180 días. Entonces, hay que tener cuidado de este elemento, porque 180 días no simplemente es elemento necesario para determinar que una persona no tiene obligaciones de enterar impuestos o a realizar contribuciones a la seguridad social en México. Siguiente, por favor. Aquí ponemos un ejemplo práctico. Cuando una empresa extranjera envía un trabajador expatriado a México para prestar servicios y este trabajador realiza actividades claves para la operación de la empresa extranjera en México, como ventas, representación, supervisión y dirección de proyectos, la empresa extranjera facturará estos costos a la empresa mexicana del mismo grupo o a un cliente local. Entonces, el SAT puede considerar que la empresa extranjera está operando en México. Esto es algo de lo que mencionaba Juan Carlos hace un momento. ¿Qué quiere decir esto de realizar una operación en México? Pues el famoso establecimiento permanente. Me refiero a que si el fisco ve que esta persona está desempeñando actividades en México, incluso se deslinda un rubro, ¿no? Está en mi empresa mexicana, está realizando actividades, pero está actuando en representación, está cerrando negocios en nombre de la entidad extranjera, en automático puede detonarse un establecimiento permanente. Entonces aquí surge la necesidad de revisar ciertos puntos, acuerdos internacionales, los tratados para evitar la doble tributación y el famoso MLI. Aquí se revisa cada una de las actividades que realizan los extranjeros y vemos que posiblemente, en efecto, le estaríamos dando la razón que tras revisar la asignación del empleado está detonando un establecimiento permanente. Entonces, aquí surgen las obligaciones. Ok, si no lo estoy haciendo desde la empresa mexicana, quizá la empresa extranjera va a detonar alguna obligación, va a detonar un establecimiento permanente y el SAT me va a exigir, entre otras, el pago del 30% del ISR, el pago del IVA correspondiente por los servicios prestados en México
y eventualmente ese establecimiento permanente tiene un empleado, ese extranjero que creó el EP. Entonces es algo de lo que comentaba Juan Carlos. Tenemos ese empleado, entonces ya necesitamos o requerimos del registro patronal, de la constancia para contratar empleados extranjeros, necesitamos iniciar con el pago de contribuciones, seguridad social, IMSS y todos los rubros que establecen la Ley Federal de Trabajo. No sé, Juan Carlos, si aquí te gustaría abordar algo adicional. Sí, nada más precisar que de acuerdo con el artículo 154 de la Ley de Renta, dice justamente eso, que tratándose de la prestación de servicios por personal subordinado, se considera que la fuente de riqueza se genera en México cuando el servicio se presta aquí. Entonces, ya dices, estás trabajando aquí, está pagando de allá, entonces ya estás generando una fuente de riqueza aquí. Y además, lo que estás mencionando, Jorge, es muy importante, no solo tu ingreso como prestación de servicios, sino obligaciones a la empresa en el extranjero, que es innecesario totalmente, teniendo en cuenta que ya hay una empresa en México. Entonces, de lo que decíamos antes, dirigir todas las obligaciones y responsabilidades a la entidad legal ya existente para evitar cualquier tipo de contingencias, en vez de asumir, de decir, no hay tema, entra como turista, le pago al extranjero y demás y no pasa nada, entonces esto conlleva mayores riesgos que una solución simplificada como apareciera inicialmente. Sí, es correcto. Y si vamos conectando los puntos, lo que vamos comentando desde el inicio hasta ahora, es, ya traemos el extranjero, ¿no? Viene a México. Entonces, no le estoy reportando nada desde México, pero si hay una relación laboral y no estoy haciendo nada, ojo ahí. Oye, no estoy haciendo nada, posiblemente para la empresa extranjera puede haber una implicación de establecimiento permanente y me resurjan todas estas actividades, ojo ahí. Entonces, por los dos lados podemos tener un riesgo y si no se atiende de la manera adecuada, pues concluimos que muchas veces crear un establecimiento permanente de la extranjera es lo más complicado. El siguiente, por favor. Ok. Y justo aquí también entre otras obligaciones para una empresa extranjera que crea un establecimiento permanente, se activó la configuración. Salió un mensaje por ahí, Andrea, no sé si lo podemos, ok. Gracias. Justo lo que comentábamos, si es un resumen, ¿no? ¿Qué obligaciones tendrá esta extranjera? Pues inscribirse en el RFC, presentar el aviso de apertura de establecimiento, llevar la contabilidad conforme al artículo 28, conservar la documentación comprobatoria de los ingresos, iniciar con la emisión de CFDIs, retener y enterar el ISR y el IMSS, cumplir con las obligaciones del Infonavit, declarar, pagar el IVA, cumplir con la DIOT, etcétera, y presentar los pagos provisionales y la declaración como cualquier entidad constituida en México. Siguiente, por favor. Aquí, pues, surge un tema sobre los riesgos fiscales y beneficios pagados localmente para la empresa en México. Muchas veces cuando traemos al extranjero, acordamos que el 100% de la compensación va a ser pagada desde el país de origen y eventualmente, como comentaba Juan Carlos, sabemos que fiscalmente tiene una implicación fiscal ese salario pagado en México. Pero eventualmente surgen otros gastos, como la ayuda a la renta, la colegiatura, el transporte, gastos del personal extranjero, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos gastos, al no reconocerlos como parte de la operación porque están destinados a un extranjero que no forma parte de mi entidad mexicana, pues si no detoné que exista la relación laboral, pues son unos gastos no deducibles. Entonces, este extranjero, pues además que me está costando, no estoy teniendo ningún beneficio. No estoy teniendo ningún beneficio que me pueda parecer atractivo. Entonces, todo esto nos está encaminando a que debemos buscar una solución para que estos gastos sean deducibles, ¿no? Si el extranjero no está en la nómina de la empresa mexicana, los viáticos y viajes realizados tampoco son deducibles, ¿no? Aunque beneficien a la operación local, pues ante una revisión, o hemos visto que auditorías han cuestionado este tipo de gastos y dicen, va a ser un gasto no deducible porque no forma parte de la operación. Eventualmente estoy recibiendo el cobro del salario que se está pagando 100% desde el extranjero a México
pero no forma parte de mi operación. Ahí muchas personas dicen, es un gasto, es una factura, es un pago, una factura que le estamos haciendo a la entidad del extranjero, pero lo vamos a reflejar como un gasto deducible. Ahí algunas veces, al momento de que el fisco nos empieza a revisar estas facturas, cuando ven el cargo intercompañías o la factura que nos llegó desde la matriz en el extranjero, dicen, ahí hay un pago de salarios. Entonces, la ley en México únicamente prevé que el pago de salarios debe ser procesado a través de una nómina. No tenemos, o a través de un personal independiente que lo contratamos, existe un contrato. Entonces, ahí surge un rubro adicional, donde dice, tenemos un salario que no se está pagando una nómina. Entonces el SAT te dice, ¿por qué no? Te va a pedir una explicación o documentación soporte por el cual no estás procesando una nómina de ese extranjero, cuando claramente tu factura dice que es la asignación de Juan Carlos en México durante 6 años por concepto de su salario pagado. Entonces, al momento que ven un salario procesado, no hay una nómina y dice, esto debería de ser, al ser un salario, lo deberías de deducir vía la nómina, no deducir vía otros gastos o gastos de operación. Entonces ahí es donde empieza a surgir cierta incongruencia con el tratamiento del manejo del extranjero en México. Siguiente, por favor. Y justo es donde llegamos al porqué de la nómina espejo. Habíamos comentado, desde la perspectiva legal se detona una relación laboral de manera tácita. Desde la relación migratoria, yo estoy invitando a un extranjero a estar y permanecer en México y existe la carta de invitación para que desempeñe actividades. Desde la perspectiva de impuestos o impositiva, Juan Carlos mencionaba que existe fuente de riqueza en México, posiblemente un empleado tendrá la obligación de pagar impuestos y lo puede hacer a través de pagos provisionales, pero hay que recordar que si una entidad extranjera me está realizando el cobro de ese salario, pues de manera indirecta se convierte en mi empleado porque me está costando a mí entidad mexicana. Entonces, como me cuesta a mí entidad mexicana, ¿cómo debería de ser ese pago del salario a través de un CFDI? Entonces, tenemos el punto de generar CFDIs. Y eventualmente, al existir relación laboral, al existir un trabajo migratorio, al existir implicaciones fiscales, pues debo entender que todos los empleados deben de pagar impuestos y a su vez deben de iniciar con la carga de seguridad social. Ahí muchas veces nos preguntan, oye, ¿esta carga de seguridad social es obligatoria? Pues sí, porque todos los empleados en México deben de pagar estas contribuciones. Hay que tenerlo en cuenta al momento de recibir un extranjero. ¿Por qué? Porque esto incrementa los costos de la asignación que yo tenía planeada. Entonces, no solamente debemos de revisar el tema fiscal, el tema de los costos migratorios, también abordar que existe una carga de seguridad social que debe de ser cubierta por la empresa mexicana y muchas veces eso se pierde de vista y por muchas razones al final de la asignación nos dicen, oigan, esta persona nos salió carísima en México. También hay que cuidar que, si bien es cierto, puede haber la condición de ser residente fiscal mexicano, que es cuando la persona estableció su casa, habitación en el país, vino con su familia, se mudó hasta con el perro, y esto, pues, indudablemente detona una residencia fiscal. Entonces, la persona adquiere la obligación de pagar sus impuestos. Si lo hacemos o lo implementamos a través de una nómina espejo, pues, inicialmente, el pago de impuestos mensuales por el salario se estaría reportando vía la nómina. Entonces, quitamos esa obligación del empleado. Nosotros estaríamos cubriendo el impuesto en nombre del empleado, pues ya quitamos esa responsabilidad adicional. Y eventualmente, pues, la obligación del empleado sería la de presentar su declaración anual. Pero, si bien es cierto, hay otros empleados que están en un periodo de tiempo muy específico en México y no adquieren necesariamente una residencia fiscal. Pongamos un ejemplo bastante sencillo que es aquellos, les decimos cross-borders o aquellas personas que viven en los Estados Unidos, por ejemplo, y cruzan a México únicamente con el objetivo de desempeñar una actividad laboral. Entonces, terminan el día y se regresan a los Estados Unidos cada día o después de cada semana y pasan el fin de semana con sus familias en los Estados Unidos.
Fiscalmente hablando, estas personas no adquieren residencia fiscal en México, pero no quiere decir que no tengan obligación de pagar impuestos. Tienen la obligación, pero deben de tener un tratamiento fiscal diferente, que sería la condición de ser un residente en el extranjero o no residente. Estos también tienen obligación de pagar impuestos, estos también tienen obligación de pagar una seguridad social. Si yo, como entidad mexicana, una vez más, recibo o cubro el costo del salario de esta persona. Entonces ahí, indudablemente, la autoridad podría decir, oye, estás repagando el salario de una persona que es no residente, ¿dónde está el pago de impuestos? ¿Dónde está el timbrado de CFDI? Entonces ahí surge una complejidad más. ¿Cómo timbras a través de un paquete de nómina habitual una persona que tiene una condición de residente fiscal en el extranjero, que tiene ciertas tablas o ciertas retenciones diferentes a las de cualquier empleado? Entonces, ahí entra un tema de análisis y generalmente no todos los paquetes de nómina reconocen esta presencia de una persona como residente fiscal en el extranjero. Entonces, con el objetivo de la nómina espejo, mitigamos ciertas cosas. Estamos reconociendo la relación laboral, estamos disminuyendo el riesgo de que se establezca un establecimiento permanente, porque reconoces a esa persona como tu empleado formalmente en México. Al reconocerlo como empleado formal en México, inicias con el pago de CFDIs, estás cumpliendo con el tema de CFDIs. Al reconocerlo como empleado, estás cubriendo el tema de la carga de seguridad social. Entonces ya estás cubriendo todos los elementos, desde lo legal hasta la seguridad social, y te permiten llevar un proceso más completo y procesamiento de la nómina espejo aquí en México. Entonces, algo que es muy importante y también nos preguntan, el tema o el concepto nómina espejo no está establecido en ley. ¿Qué quiere decir? Que no existe un artículo que te diga, debes de implementar una nómina espejo. Simplemente es un recurso administrativo el cual aborda todas las contingencias que puedo tener en cada una de mis áreas, desde lo laboral hasta seguridad social, para yo poder mitigar los riesgos, evitar sanciones por parte de la autoridad y cuestionamientos del por qué no se procesó un impuesto, por qué no se timbró un CFDI, por qué no pagué el IMSS, y sobre todo, muchas veces los extranjeros vienen a instalación de equipos en plantas, generalmente se encuentran en plantas o en maquilas, o se encuentran en una actividad que conlleva un cierto riesgo. Imaginemos ahí que esta persona estaba desde el extranjero trabajando con su salario 100% pagado y se accidenta en mi compañía. Pues eventualmente existe una responsabilidad. Ahí, ¿qué pasa si no pagaste la seguridad social, Juan Carlos, de un empleado? No, aquí puede llegar un requerimiento de la autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social, requerirte el pago, multas y demás. Si no contestas, puede llegar hasta congelarte la cuenta. Entonces, es muy relevante cubrir el pago de las cuotas. Y como decía Jorge, ¿cómo lo detectas? Pues a través de los comprobantes fiscales que generas y el soporte de los mismos. Entonces, yendo un poco al fondo de todo esto, es si hay una persona extranjera en México, nadie va a trabajar de gratis, alguien le debe de pagar. Y si decimos, bueno, no, todo se lo paga la extranjera, nada en México para que no genere obligaciones o cargas, tengamos cuidado, porque decir, oye, entonces tu patrón está al extranjero y estás generando riqueza para esa empresa o un establecimiento permanente, te conlleva a otras cargas que ya vimos y que es más complicado de cumplir y que además es innecesario. Entonces, de nuevo, partiendo de esta base, nadie trabaja de gratis, alguien le paga, es mejor asumir que le paga la empresa mexicana por el servicio que está prestando aquí, sino de nuevo está trayendo a la empresa extranjera en México y con esto se da la formalización de la relación laboral. Es decir, tengo a la persona trabajando y está trayendo a la empresa a México y esto le va a generar todas las cargas. Entonces, para esta otra empresa, de nuevo, es mejor con la mexicana que ya existe. Aquí reconozco todas las obligaciones, toda la carga social, lo pago. ¿Y cómo lo hago? Es este mecanismo que mencionamos aquí de la nómina espejo, para decir cómo repercuto los costos directamente
a la empresa en el extranjero y reconozco la parte del costo que implica México, pues es a través de la nómina espejo, que ahora vamos a entrar ya más a detalle en cómo se calcula y cuáles son las características, pero justamente es para mitigar cualquier otro tipo de riesgos, pues es que se maneja este esquema y como bien apunta Jorge, o sea, no existe una figura legal como tal, sino es la composición de estos elementos fiscales, laborales, migratorios y financieros que estamos platicando. Es correcto. Y esto también va de la mano. Muchas veces o muchas entidades nos dicen, no necesariamente tengo un extranjero en México, pero que surge el famoso pago de las acciones, el pago de la compensación que es realizado a través de la matriz. Esto eventualmente conlleva un cargo, un cobro a la entidad mexicana y conlleva una necesidad de realizar un timbrado de nómina en México por este pago de, de beneficios en especie. Entonces es un equivalente a una nómina espejo. ¿Por qué? Porque eventualmente no le estoy pagando nada yo desde México, pero eventualmente sí está recibiendo una compensación mi empleado. Entonces debo de asegurarme de cumplir con estos requisitos que existen en México para cumplir con todas las obligaciones. Lo mismo se detona con la asignación de extranjeros. Tengo un expatriado, no le estoy pagando nada desde México, incluso los beneficios están pagados desde el extranjero, pero la relación laboral existe todo el tema de subordinación y en algún momento a mí me llega una factura. Entonces, al igual que el manejo de las acciones, yo debería de asumir la responsabilidad solidaria con mi empleado en México para cumplir con todas las legislaciones que establece la ley. Entonces, hoy en día, algo que hemos visto es que en la práctica, la autoridad, cuando auditaba, únicamente revisaba el tema fiscal. Seguridad social únicamente revisaba las contribuciones de seguridad social. Migratorio, el tema de permiso de trabajo. Hemos visto una interconexión más grande entre lo que es seguridad social, ISR e incluso el Instituto de Migración, que se encarguen de que estemos alineados. Es decir, he tenido casos en donde al momento de revisar un empleado desde términos migratorios, empiezan a hacer preguntas relacionadas con el tema de impuesto y entre autoridades tienen la facultad de compartir o de alzar la voz de que hay cierto incumplimiento para que el SAT o el IMSS pongan atención a estos casos. Entonces, inicia el tema de riesgos va creciendo, la autoridad mexicana está implementando la inteligencia artificial, revisiones automáticas, entonces puede detonarse una revisión desde mi equipo de migratorio, ¿no? Aquí, generalmente, ¿en qué consiste? Y digamos, vamos aterrizándolo a la nómina espejo. Ok, ya entendí. Debo de procesar una nómina en México. ¿Y qué tengo que hacer? Ok, no necesariamente vas a detonar un pago, simplemente es reflejar lo que se está pagando desde el extranjero, y por eso es un espejo, traducirlo al español y convertirlo a pesos mexicanos. Entonces, en México necesito convertir 100 euros que le estoy pagando de salario a un empleado a 2,000 pesos mexicanos. Pero entonces, 2,000 pesos mexicanos van a venir acompañados de ciertas obligaciones. Necesito establecer un salario base. Necesito establecer de esos 100 euros debo destinar un porcentaje para cubrir el aguinaldo. Debo de destinar un porcentaje para cubrir la prima vacacional, porque el objetivo de reconocerlo en la nómina espejo o establecer una nómina espejo no es pagar en adición beneficios adicionales como vales de despensa, como Ahorro. Exacto, fundador. Simplemente debemos asegurarnos de que sea una traducción, si lo queremos llamar así, una traducción correcta de una nómina extranjera a la nómina mexicana. Entonces ahí es donde entran los contadores, donde dicen hay que cubrir los rubros. Y ahí surge el tema de quién está cubriendo el pago del impuesto. A mi empresa mexicana me está costando un impuesto del 35% timbrar esa nómina. Es correcto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo recibo las facturaciones del extranjero? Son 100, ¿no? Estoy procesando en una nómina, esos mexicana, esos 100 euros.
pero también tengo que absorber el pago del impuesto, incrementa el costo. Tengo que absorber el pago de seguridad social, incrementa el costo. Entonces, yo debo de revisar muy bien, y por eso es importante el Secondment Agreement que mencionábamos al inicio. ¿Por qué? Porque ahí en la factura dicen, oye, yo voy a pagar el salario del empleado, pero también le voy a pagar o voy a tener la retención de impuestos que tenían en mi país de origen. Esa retención de impuestos debe de ser trasladada a México para poder facilitar el cumplimiento de impuestos en donde la persona se encuentra. Entonces, muchas veces se recibe la factura, se paga sin cuestionar a la matriz, pero sí hay que revisar y tener identificado de, oye, ¿cuánto me estás cobrando? Porque me estás cobrando 100 y en ningún momento durante la asignación de todos mis extranjeros me has regresado o me has trasladado ese impuesto que te estás ahorrando en el país de origen. Entonces tendríamos que replantear la factura que nos está mandando. Oye, si ya pagaba el 20%, pues nada más cóbrame 100 o mándame la factura de los 100 y trasládame esos 20% de impuesto que no estoy que te ahorraste. O nada más quédate con el 20% y nada más factúrame 80. Entonces, una revisión profunda del cómo me están cobrando desde el extranjero también es importante entenderla y transmitirla al momento de yo tener que procesar mi nómina espejo. Aquí lo que comentábamos hace un momento, simplemente en todos los casos, en la mayoría de los casos, si estoy recibiendo el cargo de una entidad extranjera, en México debes de procesar la nómina espejo o al menos pagar los impuestos. Como comentábamos al inicio, ¿existe la posibilidad de que una persona extranjera en México esté exenta? Sí y solo sí cumple con 3 requisitos indispensables. 1. No supere 183 días de presencia física. 2. No exista ningún cargo entre México y la entidad extranjera o la entidad extranjera y México y que no exista ningún pago de beneficios, llámese celular, carro o hospedaje. Entonces, si cualquiera de esos 3 requisitos indispensables no se cumplen, en automático mi persona en México, mi extranjero en México va a tener una implicación fiscal. Entonces, desde que existe una facturación, aunque no haya superado los 183 días, existe la obligación de pagar impuestos y eventualmente se sugiere implementar una nómina espejo para cubrir todo el tema de seguridad social. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que decíamos al inicio, le saqué visa de trabajo, pero si hubo facturación, pues ahí ya estamos en el primer error o la primera inconsistencia. No voy a poder, y no vas a poder realizar las contribuciones de ninguna manera, a menos de que lo regreses a tramitar un permiso de trabajo para cumplir con todas estas obligaciones. Entonces, ahí algunas veces tocará recibir una sanción por parte de la autoridad en caso de que ellos lo identifiquen, porque pues, muchas veces es complicado que vuelva a regresar al extranjero o incluso hasta más costoso. Se inicia un tema de análisis, ¿qué me cuesta más? ¿Pagar las multas o haber pagado el permiso de trabajo cuando vino? Y eventualmente el pago de impuestos como residente en el extranjero a una tasa reducida, que incluso algunas veces se puede llegar a timbrar un CFDI en cero de pago de impuestos, asumiendo pues, que no hay residencia fiscal en México. Aquí, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios de la nómina espejo, pues es eventualmente, y es resumiendo lo que hemos comentado, reducimos potencialmente el riesgo de la existencia de un establecimiento permanente para la empresa que reside en el extranjero. ¿Por qué? Porque simplemente al momento de implementar la nómina espejo podemos demostrar que existe un préstamo entre compañías de personal, estamos pagando las contribuciones aquí en México y estás reconociendo a ese empleado en México como tu empleado y como que existe la relación laboral. Entonces, el EP disminuye considerablemente. El cargo de los sueldos del personal extranjero, chargeback, sería un gasto deducible vía la nómina de la empresa. Es decir, ya estás procesando el CFDI, ya tienes todas las razones y todos los fundamentos por el cual el salario que reconociste a través de tu nómina mexicana como una deducción contable que te puede beneficiar y no sería cuestionada por la autoridad.
Es decir, es un salario, es deducible el 100%, entonces eventualmente ahí ya no tienes un tema de que no se procesó el CFDI, ya no en una revisión de tus otros gastos o de tu cargo intercompañía, pues tienes total fundamento y total razón de deducir ese gasto. El sueldo del expatriado total o parcialmente puede seguir siendo pagado en el país de origen. Eso es un beneficio rotundamente importante porque muchas veces los extranjeros tienen la intención, y generalmente cuando vienen en calidad de expatriados, pues les pagan la casa, les pagan las colegiaturas, les pagan un costo de vida, etcétera. Entonces, muchas veces ese salario no necesariamente va a ser indispensable tenerlo aquí en México. El interés de los extranjeros es mantener su nómina en el país de origen. Por esa razón y además porque muchas veces existe la preocupación de conservar una seguridad social o una antigüedad en el país de origen. Aquí, pues creemos que es la razón principal por la cual muchas personas mantienen su dinero en el extranjero. Entonces, a través de la nómina espejo, pues esto puede llevarse sin problemas. ¿Ibas a comentar algo, Juan Carlos? No, gracias. No. También comentábamos que existen implicaciones fiscales. ¿Un extranjero en México tiene fuente de riqueza en México? Sí. El salario pagado desde el extranjero, al ser prestado en México, estar físicamente en México, ya sea en un hotel, ya sea haciendo home office desde un cuarto, una habitación, al estar el empleado en México, todo ese salario para efectos del fisco se considera fuente de riqueza mexicana. Entonces, ¿cómo un extranjero debe reportar su salario? A través de pagos provisionales mensuales. Entonces, estos pagos se deben ir reflejando mes a mes. Al momento de que implementas la nómina espejo, te evitas la necesidad de estar haciendo esos pagos provisionales que se tendrían que hacer directamente del empleado porque es una compensación que recibe él directamente. Entonces, con esta implementación, evitas esa necesidad del pago mensual. Entonces, y se cumplen con los requisitos en materia fiscal, laboral y de seguridad social. Ya estás cubriendo todos los temas. Además, está acorde con la autorización otorgada en la autoridad migratoria. Los gastos de viaje y la representación, todos estos gastos serán deducibles porque forman parte de la operación de mi empresa, siempre y cuando respetemos los límites que establece la misma ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué desventajas podemos tener? Pues la más importante es que no tenía contemplado un pago de seguridad social. Un costo adicional. Sí, un costo adicional. Aquí es importante mencionar la existencia de los certificados de cobertura que existen entre varios países, ¿no, Juan Carlos? Sí, correcto. Aquí hay algunas excepciones que no incrementan la carga, como estamos aquí viendo, convenios con España y Canadá, que cada uno funciona de diferente forma, pero sí es muy acotado el número de países donde existe esta situación, por lo cual, y que mencionaba Jorge antes, se genera una carga adicional, es decir, los empleados dicen, sí me voy a México, pero sígueme pagando la seguridad social en mi país, y como dada la situación laboral en México, también se tiene que pagar en México, entonces hay una duplicidad y por eso lo estamos poniendo en este rubro de desventajas, donde de nuevo, solo algunos cuantos de países y viendo las particularidades de cada uno, puede evitarse esta carga adicional. Es correcto. Y después existe también el tema de la carga adicional del impuesto sobre nómina. El impuesto sobre nómina pues dependerá de cada Estado. entidad. Es correcto, de cada estado. Entonces, simplemente considerar que eso, al momento de planear la asignación de mi empleado, pues ya tengo que hacer, digamos, el famoso cost projection o costo de asignación, ¿no? ISR, beneficios, temas fiscales, temas de seguridad social e incluir el tema del impuesto sobre nóminas. Y finalmente, pues la carga administrativa que puede llevar el tema del control del reembolso. ¿Por qué? Porque ya se interconecta no solamente recursos humanos. Necesitamos conexión con el equipo de nóminas para que el dinero que se está timbrando a través de la nómina pueda ser guardado en una cuenta para poder usarlo y pagar las facturas o los cargos de intercompañía que me lleguen desde el extranjero.
Entonces, esta carga administrativa muchas veces pues, involucra incluso al equipo de finanzas que paga las facturas al extranjero, recursos humanos por el tema migratorio, etc. El equipo fiscal y luego el equipo de nómina, ¿no? Entonces ahí ya surge una interconexión y generalmente lo vemos como una desventaja porque detona una carga administrativa adicional. Aquí una pregunta que generalmente recibimos es, ¿qué pasa si únicamente algo que estará cubriendo México simplemente es el 50% de lo pagado desde el extranjero? Es decir, la persona recibe 100 euros de salario bruto, pero a México únicamente nos estarán cobrando un 50% porque también esta persona está desempeñando actividades para otra entidad o para otra filial del grupo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Únicamente asegurarnos de procesar el 50% a través de la nómina. Si no hay otra filial que esté absorbiendo ese costo y no haga una nómina también ahí en ese campo, pues habría que iniciar con el pago de pagos provisionales por ese 50% que no estoy reconociendo aquí en México. Entonces, estamos hablando de dos temas, pagos provisionales combinado con nómina espejo, y también estamos hablando de la existencia de dos patrones en México. ¿Por qué? Porque 50 y 50 diferentes filiales con diferentes nombres, pero eventualmente forman parte del mismo grupo. Entonces, debemos de cuidar, evitar la duplicidad de exentos, de no timbrar un doble aguinaldo, de no timbrar de no usar el tema de exentos dos veces, entonces tiene dos empleadores, entonces posiblemente procese una nómina, la persona no se encontraba obligada a presentar una declaración anual por tema de salarios, pero al tener dos empleadores surge la necesidad de presentar una declaración anual por el hecho de tener a estos dos patrones. Y aquí revisar que este 50% para la empresa que no esté en México, ver que no le esté creando un establecimiento permanente, como ya lo hablamos antes, si no es lo que se busca, ¿no? Entonces, si no es lo que se pretende y no es el fin traer otra línea de negocio por ese 50% que está dedicando a otras actividades, pues tenemos que tener cuidado que no haga nada de las que mencionamos antes y se mantenga únicamente con las obligaciones respecto del 50% donde sí hace servicios o presta los servicios para la entidad en México. Es correcto, estábamos pensando en mitigar todo lo relacionado al establecimiento permanente para no tener que iniciar con el tema de registros patronales, etcétera. Y por el otro lado, la empresa matriz decide destinar actividades a otra situación no relacionada con la operación de México, pues volvemos a detonar el riesgo de EP. Sí, que aquí un ejemplo y varios de nuestros clientes así lo dicen, bueno, dedicas 50% del tiempo a México y el otro trabajas para tus clientes en Estados Unidos, en Europa, en donde sea, entonces pues no tiene nada que ver con el negocio de México y ese otro 50% no crea, digamos, relaciones comerciales en México y ya no existe el riesgo. Entonces ese es un ejemplo, ¿no? Trabaja en México, pero hace actividades para su operación en Estados Unidos y demás, bueno, pues ahí no está desarrollando un negocio dentro del país, ¿no? Correcto, muchas gracias. Y generalmente, siguiendo con este tema, ¿qué pasa si el expatriado también paga impuestos en el país de origen? Primero, hay que entender por qué sigue pagando impuestos en el país de origen. Generalmente, como mencionábamos, el impuesto se debe de pagar en donde la persona físicamente se encuentre prestando el servicio. Posiblemente por restricciones o por condiciones entre países, que existe un tratado entre cada uno de ellos, la persona mantenga la obligación de presentar una declaración y entregar sus impuestos, correcto, pero respetando el tratado, primero, si la persona está en México, primero debería de pagar en México y tomarse un crédito fiscal en el país de origen, presentar su declaración anual y evitar la doble tributación. Aquí es muy común que nos digan, no, es que mantuvimos al empleado en la nómina de origen y pues inevitablemente el sistema de nómina nos arrojaba un pago de impuestos y se tenía que pagar el pago de impuestos sí o sí.
Aquí nos enfrentamos a un tema de doble tributación que muchas veces no es cuidado, incrementa los costos de la asignación del empleado y en México, pues vas a tener la obligación de pagar los impuestos sí o sí porque la persona está en México y no va a existir un crédito de impuestos porque la fuente es mexicana. Pues todo ese impuesto pagado en el extranjero, pues debería de solicitarse como una devolución de lo indebido o ver de qué manera se recupera a través de una declaración, pero no sería a través de México. También hay que cuidar que si eventualmente, si 50% del tiempo está trabajando en México y 50% está trabajando en el extranjero, ese 50% trabajando en el extranjero, sí existiría la posibilidad de tomar un crédito fiscal por esos impuestos que tenga obligación de pagar allá. Entonces, iniciamos con un tema de más profundo de análisis. ¿Por qué? Porque estamos procesando una nómina en México, pero estamos aplicando el 35% sobre la totalidad del ingreso. Entonces, hay que cuestionarnos, ¿realmente le aplica el 100% de la retención en México o tendríamos que cambiar la condición de retención del empleado a través de la nómina? Ahí surge un tema de análisis más profundo que debemos de tener cuidado. Muchas empresas implementan el famoso hypotax o impuesto hipotético, que es saco a mi empleado de la nómina habitual que se está manejando, en la nómina de origen, se procesa un pago de impuesto del salario al empleado en moneda de origen y no existe una contribución del pago del impuesto en las autoridades fiscales del extranjero. Simplemente ese impuesto lo guardo en una bolsita que estaremos ocupando para usar el pago de impuestos en México o en el país en el que se encuentre esta persona. Entonces, este es el que mencionábamos que debemos tener mucho cuidado con la revisión de porque muchas veces la compañía del extranjero ni siquiera nos los pasa o no nos lo deducen de la factura, porque pues, es un dinero que está ahí presente, que ellos tienen guardado y debe de ser ocupado para el pago de impuestos. Siguiente, por favor, Andy. ¿Qué documentación se necesitaría para la implementación de la nómina espejo? Pues entre otros, la copia de los recibos de nómina del extranjero. Una carta de asignación, como mencionamos al principio, la visa de trabajo del empleado, las facturas. Una nómina espejo bien implementada requiere que nosotros conciliemos que lo que nos están facturando y que vamos a pagar a través de la nómina espejo coincida exactamente con lo que se está pagando en la nómina del extranjero. Entonces se debe de hacer ese cruce de información y una vez cruzado ya podemos reconocer a través de la nómina mexicana el pago de esas facturas. También muchas veces, mira, es que me mandan, es muy común que los clientes nos digan, nos mandan una factura total por todos los gastos. Pues aquí es importante decir que por legislación o por necesidad de cumplir con las leyes locales mexicanas, necesitamos un desglose e integración de los montos que nos están facturados. No el 100% corresponde a una nómina. Existe el cobro de un markup, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué es lo que nos están cobrando y qué sí podemos procesar a través de la nómina. Necesitamos el paquete de beneficios locales, que se pagan. No todas las empresas pagan el mínimo de vacaciones, el mínimo de aguinaldo y debemos de mantener simetría con el tema de lo que se está pagando al resto de los empleados en México. Y con qué periodicidad se timbra la nómina en el país. Siguiente, por favor. Las obligaciones del patrón, simplemente pues ya lo abordamos hace un momento, efectuar las retenciones, realizar el impuesto anual de las personas, exigir entregar comprobantes fiscales, inscribir a sus empleados en el IMSS, en el Infonavit, solicitar a los empleados un nuevo registro y presentar a más tardar el 15 de febrero de cada año la declaración proporcionando información sobre las personas que hayan ejercido la opción de adquisición de acciones. Entre otras, es simplemente cumplir con las obligaciones de cualquier patrón.
y eventualmente tomar en consideración que existe el periodo o el plazo, digamos, al momento que se implementa una nómina espejo, tenemos que estar alineados con el equipo de nóminas porque existe el plazo para la emisión de CFDIs, tenemos que cumplir con este plazo sí o sí. Entonces, generalmente cuando nosotros apoyamos al equipo de nóminas, se hace la nómina espejo, una corrida antes de que inicien con el timbrado, se manda al equipo de nóminas para que la puedan timbrar en conjunto. Entonces, siempre hay que cuidar estos rubros. No sé si quieres mencionar algo de los elementos del complemento de nómina, del CFDI, alguna consideración, Juan Carlos, la que ya hemos mencionado. Sí, gracias, Jorge. Acá mencioné que es muy importante hacerlo en tiempo porque pues, hemos tenido casos donde, digamos, las facturas, intercompañías o demás, llega por periodos más amplios, 3 meses, 6 meses, y en ocasiones ya transcurrió el periodo para el timbrado, el pago de las obligaciones, otros costos que pueden venir en esa factura que mencionabas. Si no se hace en tiempo, pues hemos tenido casos donde pues, ya no se puede deducir o vienen otras complicaciones. Entonces, parece obvio, pero sí es muy importante considerar que los costos se van repercutiendo oportunamente y dentro del ejercicio fiscal que corresponden, sobre todo a efectos de que esto se pueda deducir y tenga los efectos fiscales correspondientes. Gracias, Juan Carlos. También algo que es muy importante considerar es el tema de los beneficios, ¿no? Cuando se revisa una nómina del extranjero, existen muchos beneficios, muchos pagos que no necesariamente son grabados en México, que pueden estar exentos en México y algunas veces son grabados en el extranjero. Entonces nosotros debemos hacer una revisión profunda de lo que, de cada uno de los beneficios y establecerlos como grabados o exentos. Aquí es importante resaltar que si el patrón va a cubrir las cargas de seguridad social en nombre de los empleados, pues esto lo podemos considerar como exento, ¿no? Entonces no forma parte del cálculo de la nómina de espejo y pues no forma parte para la consideración de impuestos sobre la renta. Y existen otros beneficios como por ejemplo la visa de trabajo, el tema de un asesor fiscal, etcétera. Son beneficios que se le pagan en especie al empleado y son considerados como exentos para efectos del cálculo de impuestos. Sí, y aquí, Jorge, es muy importante destacar, como bien apuntas, son en especie. O sea, yo le estoy entregando una herramienta de trabajo para que pueda desempeñar sus actividades. Si yo te doy 3,000 pesos para tu plan de tu teléfono, 8,000 para que te compres un carro, todo eso debería gravar impuestos. Entonces, tengamos cuidado de que estas partes que son exentas se entreguen en especie y cumplan los otros requisitos para que sean exentos para el trabajador y no generar mayores costos. Entonces, el que sea extranjero no cambia la naturaleza de estos conceptos para decir, es extranjero, entonces sí le puedo dar dinero para el celular. A ese extranjero le estoy dando casa habitación porque vive aquí, entonces es necesario y demás. Entonces, le estás dando efectivo, eso debe considerarse para la base gravable. De otra forma, se lo tendrías que estar brindando como herramienta de trabajo. Se lo vas a dar en especie, tienes que pagar la carga social y de impuestos sobre la renta correspondiente. Correcto. Muchas gracias. Seguridad social creo que ya lo abordamos bastante bien. Creo que lo que sería relevante en este caso, Juan Carlos, mencionar sería el tema de seguridad social en términos de las maquilas. Hola, hola. Bueno, Hola.
Jorge, te veo y te escucho bien. Me parece que Juan Carlos tuvo un poco de delay, pero me parece que ya está por acá de vuelta. Claro, mencionaba que hay que considerar el tema de las maquilas en seguridad social, pues, simplemente pues, que este pago está exento del pago de contribuciones de seguridad social. Sí se tiene que implementar la nómina espejo, pero pues eventualmente cumplir con todo lo relacionado a la maquila, ¿no? Y muchas veces dicen, oye, esta persona está viniendo a la maquila simplemente por efectos de supervisión o está realizando actividades de monitoreo, ¿no? Eventualmente sí hay beneficios en maquila en términos de seguridad social, sí hay beneficios que existen por el tema de tener una planta aquí en México. Sin embargo, no existe un rubro específico o un beneficio estándar para el manejo de empleados extranjeros que trabajan en la maquila. Es decir, si están viniendo a la maquila, si están trabajando, reportando o supervisando, pues eventualmente se detona la relación laboral con la entidad mexicana y surge alguna obligación del pago de contribuciones y impuestos. E igual pones en riesgo el tema de... Sabemos que con el tema de EPEP se reduce, con el tema de maquila se reduce el riesgo de EPEP rotundamente, pero no quiere decir que esta persona extranjera esté exenta del pago de contribuciones de impuestos sobre la renta. Y eventualmente pues necesitamos cubrir de alguna manera el tema del permiso de trabajo. Pasar a la siguiente. Tipos de cambio. Aquí es súper importante mencionar que no importa que la empresa a nivel compañía haya establecido un tipo de cambio para el pago de facturas del extranjero, o, o que nosotros tengamos simplemente un tipo de cambio fijo para evitar o para pagar las contribuciones entre empresa A y empresa B. Hay que tomar en cuenta que existe el reglamento, el código fiscal que establece que debemos de seguir el tipo de cambio que establece el diario oficial. Entonces ahí muchas veces existe un tema de diferencias cambiarias, porque imaginemos que hoy en día el salario de una persona, al convertirla en pesos mexicanos, es equivalente a 2,000 pesos, pero por tipos de cambio el próximo mes es equivalente a 1,800 pesos. Entonces ahí puede existir una disparidad al momento de reportar los salarios mes con mes o quincena con quincena, porque pues estoy haciendo una reducción del salario de la persona. Y entonces, a nivel procesamiento, pues no le veo tanto inconveniente, pero a nivel de que tenemos un problema con el empleado, terminamos mal la relación laboral, y si el empleado quisiera de alguna manera demandar a la empresa mexicana y decir, oye, incluso hasta me bajaba el salario sin notificármelo, sin explicármelo ni nada por el estilo, podemos tener una contingencia. Entonces, se recomienda abordar este tema desde el inicio de que se implementa la nómina espejo, sí establecer un tipo de cambio fijo, establecer un salario determinado que no tenga variaciones y manejar el tema de tipos de cambio en una cuenta complementaria que absorba ese impacto, ya sea positivo o negativo, y no se refleje como un incremento o una disminución del sueldo. Aquí las implicaciones en términos en materia de precio de transferencia es relevante mencionar porque hemos visto asesorías ya un poco antiguas en el hecho de que el tema del manejo de cobro entre empleados extranjeros, el cargo intercompañía, no necesariamente debería de venir acompañado de un estudio de precios de transferencia. Sin embargo, algo que hemos visto es que la ley o en términos de precios de transferencia existe una limitante establecida para realizar el estudio de precios de transferencia de, ok, a partir de ciertos reembolsos, pues no lo considero material para efectos de un estudio de precios de transferencia, entonces no se debe de hacer. Pero muchas veces no se hace este estudio de precios de transferencia y tenemos alrededor de 20 extranjeros en el país, del cual estoy recibiendo cargos intercompañía constantemente, más de 2 años, más de 3 años, esto eventualmente sí puede detonar la necesidad de realizar un estudio de precios de transferencia. Entonces es recomendable revisarlo
y realizarlo en caso de que pues la cantidad de cargos interco por tema de expatriados sea material. Otro punto que también debemos de considerar es el famoso markup, que por el manejo de nómina, la empresa matriz nos está cobrando un porcentaje adicional. Dice, ok, le estoy pagando el sueldo y además el procesamiento de la nómina en mi país me cuesta tanto y te lo voy a cobrar a ti. Entonces vamos a tener un markup. Este markup, de cobro del margen adicional, se considera que es una operación sujeta a precios de transferencia. Entonces, no importa si es un empleado o son 10 empleados, hay que realizar este estudio en materia de precios de transferencia. Siguiente, por favor. Ok. Aquí, esto ya lo comentamos brevemente, ya lo explicó Juan Carlos. Eventualmente está el artículo 154 que contempla también aquellas personas que no adquirieron residencia fiscal en el país. Existe una obligación de pago de impuestos, sí, existe fuente de riqueza en México, existe la posibilidad de exentar 100% al empleado, pero pues eventualmente en términos de impuesto, pero no quiere decir que no tengas que emitir un CFDI por el pago que le estás realizando indirectamente. Necesitas considerar los montos exentos, la tasa del máxima del 30% o del 15% respectivamente. Y eventualmente pues habrá que, aunque sea residente en el extranjero, habrá que abordar las contribuciones de seguridad social. Aquí, bueno, es importante considerar que muchas veces nosotros como prestadores de servicios, pues puede ser complicado el tema de que si la empresa que es auditora de la entidad, pues posiblemente podría verse una limitación en el tema de prestar servicios a una empresa auditada porque no se puede ser juez y parte, no puedes iniciar con el proceso de nómina, entonces debes de tener mucho cuidado al momento de implementar una nómina espejo y más si tus auditores la están realizando. ¿Por qué? Porque puede ser cuestionado en el sentido de que es prácticamente, estás manejando una nómina, entonces si tienes un proveedor de servicios que es tu auditor, habría que cuestionar el hecho de que la están procesando ellos directamente y habría que buscar un tercero para que la procese. Igual nosotros, desde esa perspectiva, como auditores no podríamos iniciar con el trabajo de procesamiento de una nómina espejo porque pues, esto puede requerir incluso tener sanciones y pues se necesita la autorización de un líder de auditoría para que avale la prestación de estos servicios. Ay, se me brinqué. Listo. Ay, creo que una anterior. Aquí simplemente es un ejemplo, digamos, ya aterrizado a la realidad en México, cómo lo estaríamos manejando, cómo lo tendríamos que ver. Y tenemos, por ejemplo, un salario de $30,000 mensuales, equivalente a $360,000 anuales. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que ver en este ejemplo? Que el 60% de ese salario va a ser facturado a México. Entonces, retomando lo que veníamos platicando, ese 60% debería de ser procesado a través de una nómina local en México. Estaremos procesando $216,000 en México, pero acuérdense que la nómina espejo es una traducción de la nómina extranjera. Establecemos un tipo de cambio fijo de 18 pesos, que es más o menos el promedio que se está manejando actualmente, y convertido a pesos mexicanos equivale a 3,888,000 pesos mexicanos. Entonces, eso, ¿cómo lo debemos de traducir? Pues destinar a cumplir con las obligaciones las obligaciones que obliga la Ley Federal del Trabajo, que es pago de aguinaldo y prima vacacional. Entonces, hacemos el famoso cross down, la distribución de un salario de 3,888,000 y mandamos un porcentaje al salario, un porcentaje al aguinaldo y un porcentaje a la prima vacacional. Y como se darán cuenta, estos 3,888,000
representan, después de la suma de todos estos conceptos, los mismos 3.888.000. Ahí, aquí estamos reflejando el tema de cómo quedaría el recibo de nómina, más o menos, sería el salario, el aguinaldo, la prima vacacional que ya estuve procesando, que determiné que debería de aplicar quincenalmente o ya sea a final del año, y eventualmente crear una cuenta complementaria que absorberá los tipos de cambio, las variaciones y cualquier otro beneficio adicional, como por ejemplo, aquí el tipo de cambio establecido era de 18, pero resulta que cuando pagaron esa nómina para efectos fiscales, el tipo de cambio era de 18.50. Entonces, ahí hay una variación o hay un tipo de cambio. Para no repercutir o no cambiar los conceptos que ya tengo establecidos, lo correcto sería procesarlo a través de la cuenta complementaria que se divide en 3 rubros. Estamos metiendo ahí el tema de la variación de tipos de cambio, estamos manejando el tema de seguridad social y estamos manejando el tema de el gross up, ¿no? Que eventualmente pues, hay que pagar el ISR, debemos incrementar la base para poder pagar el impuesto. Entonces, al final de cuentas, yo tengo que procesaré 993,000 pesos en mi nómina. Y al procesar 993,000 pesos no quiere decir que yo desde México le voy a pagar en adición otro concepto. Lo que estaré pagando nada más sería aquello que yo cubra directamente. Pero aquí el 60% es directamente pagado desde el extranjera, no hay nada más que procesar. Entonces tenemos el ISR 158 que estaríamos cubriendo en nombre del empleado, se paga directamente al fisco. Se tiene la deducción timbrada de la seguridad social, aquí es un ejemplo para darnos la visión, y metemos un campo como otras deducciones del resto de lo que tendría que aparecer para llegar a cero, que sería y obtener una compensación de neto de cero a pagar. Este dinero de Other Deductions que estaremos haciendo será utilizado para pagar la factura que me llegue desde el extranjero que mostrábamos en el rubro anterior. Aquí teníamos procesados 333,000 que estaríamos pagando a un tipo de los $18,000 que estarán siendo cargados a México. Entonces, eventualmente tenemos el dinero en pesos para cubrir desde la nómina esta factura que nos llegará desde el extranjero. Aquí, ¿qué no estamos considerando? Pues que tuvimos un costo extra del ISR, de la seguridad social, del impuesto sobre nómina. Entonces, aquí depende de cuál sea el acuerdo en el Secondment Agreement. Oye, esto lo ibas a cubrir tú, me lo ibas a mandar. ¿Dónde está? Necesito que me lo mandes o descuéntamelo de la factura que me estarás haciendo llegar. Y me parece que con eso podemos dar por concluida esta sesión. Muchas gracias, Jorge. Sí, pasamos a esta parte de preguntas y respuestas. Ya tenemos varias de parte del público, entonces vamos a comenzar. ¿Qué autoridad revisa el cumplimiento con la documentación apropiada de la asignación en México? ¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento? Claro, Nat, es buena pregunta y lo mencionábamos, ¿no? O sea, la revisión puede llegar por cualquiera de las autoridades, ¿no? Eventualmente la migratoria, que te va a exigir? Pues que le compruebes un permiso de trabajo, que le compruebes que está legalmente, tiene una legal estancia en México. Entonces ahí se pueden detonar la solicitud de la invitación, de la carta de invitación, de la carta de trabajo, del contrato local. Eventualmente el Secondment Agreement sería más en un tema de auditoría y más en el cuestionamiento de la deducibilidad de los gastos. Pero en primera instancia, el migratorio te lo solicita por ese lado. Luego, si llegara una revisión fiscal, al momento de buscar, y lo hemos visto incluso en devoluciones de personas físicas, que piden que me mandes los comprobantes de nómina, que me mandes el contrato. Nos han solicitado incluso la credencial de la persona de trabajo que tiene en México para poder comprobar. Entonces, el mismo SAT podría llegarte a solicitar toda esta documentación para asegurar que
estás en cumplimiento. Entonces, la solicitud puede venir de cualquier autoridad, pero principalmente lo vemos por migratorio o por temas fiscales. Algo que sucede es que muchas veces si no se cuenta con esta documentación, por ejemplo, en el aspecto migratorio, pues ya puedes perder el derecho de seguir contratando extranjeros, ¿no? Entonces, por una persona que pongas en riesgo que estuvo menos de 183 días no haberle tramitado la visa de trabajo, pone en riesgo a aquellos que sí necesitas que tengan, ¿no? Porque te puede decir, oye, es una multa, una sanción por no tenerlo debidamente contratado, es una sanción, te voy a quitar, te voy a restringir el permiso de la constancia de empleador. Muchas gracias, Jorge. Vamos con otra pregunta que nos hace el público. ¿Hay un periodo mínimo y máximo para la expatriación? Realmente no. Simplemente es general como hacer los short term, que son corta asignación, pero siempre le ponen mal el nombre porque dicen es una corta asignación, pero esta persona lleva más de 12 meses. Entonces, como tal, no hay un límite establecido para tener una expatriación en México, pero sí identificar cómo le estaremos llamando y definir bien las políticas que se estarán implementando, ¿no? Porque le llamamos corta asignación, pero definitivamente esta persona sí tiene implicaciones en México, sí hay una obligación de pago de impuestos, sí hay una obligación de enterar. Pero, digamos, para contestar la pregunta, no existe un mínimo requerido ni un máximo, ¿no? Eventualmente la persona puede estar los años que necesite y, y no hay una restricción establecida en ley. Muchas gracias. Vamos con otra más. ¿Es posible que México solo cubra el costo o una parte del salario y no el 100% de la compensación pagada desde el extranjero? Sí, es correcto. Creo que fue un rubro que mencionamos hace un momento. Es posible, pero eventualmente entender por qué se está haciendo, ¿no? Si no estoy recibiendo el 100% del cargo de esta persona y esta persona está en México y está desempeñando actividades adicionales que no competen al cobro que me están haciendo, pues pongo en riesgo a la entidad extranjera y surge el tema de establecimiento permanente. Entonces sí hay que revisarlo a profundidad para entender por qué no nos están cobrando el 100%. Gracias. Aquí hay una que es un poco larga, entonces vamos con ella. Si tengo un expatriado que tiene visa de trabajo, pero está menos de 183 días en México, va y viene de México a Estados Unidos y viceversa, el corporativo le paga todo su sueldo en el extranjero y la entidad del extranjero no hace ningún cargo administrativo a la entidad mexicana, entonces estará exento de ISR y por ende no realizar todo lo de nómina espejo. En este sentido, se aplicaría el artículo 154 LISR con las tasas de ISR de acuerdo a los ingresos. Y si el expatriado supera los ingresos, ¿la entidad mexicana deberá enterar esas retenciones? Ok, correcto. Es muy buena pregunta y creo que lo dividiríamos en dos. Se necesita una nómina espejo. Si no existe ningún cargo administrativo, si no existe yo como empresa mexicana estoy cubriendo ningún salario del empleado, simplemente la persona está mandando, la persona está realizando viajes a necesidad de la entidad extranjera, pues no necesariamente habría que implementar una nómina espejo. Algunas veces se decide implementar la nómina espejo por el riesgo de las actividades que esta persona está desempeñando. Es decir, hay posibilidad de que esta persona esté desempeñando una función de ventas, una función que puede detonar un establecimiento permanente. Algunas compañías dicen, oye, implementemos la nómina espejo para reducir ese impacto, pero no necesariamente quiere decir que sea obligatorio implementar la nómina espejo. Como bien comentamos, no es obligatorio implementarla, ¿no? Ni siquiera está en ley. Es decir, es un proceso administrativo para facilitar y cumplir con ciertas condiciones. Entonces, si esta persona va y viene durante todo el año
y no necesariamente me está costando, me está representando a mí un gasto empresa mexicana, no hay que hacer la nómina espejo, no es necesario, y podría estar respondiendo y yendo al segundo punto, aplicándose la condición de residente en el extranjero siempre y cuando se haga un análisis. El tema de Estados Unidos mencionaste es complejo en ciertas medidas porque ellos siempre son residentes fiscales a nivel Estados Unidos. Pero hay que revisar el tratado entre México y Estados Unidos para determinar si esta persona efectivamente adquiere una residencia fiscal. Tenemos reglas de desempate que dicen, ok, aunque seas residente en Estados Unidos y estés obligado a hacer una declaración anual, pues aquí en México también eres residente. Entonces entramos en el tratado y vemos cuál tiene más peso. Es residente en México, se procesa conforme al artículo 96 de la ley. Si podemos concluir y determinar que esta persona es no residente, correcto, se aplica el 154, se aplica el porcentaje exento, el 15% y el 30% periódicamente. ¿Y cómo se procesaría? A través de pagos provisionales mensuales, es decir, el empleado que va y viene sería el que tiene la responsabilidad de enterar ese impuesto a la autoridad fiscal mexicana. ¿Podría estar exenta? Sí, si cumple con que en menos de 183 días, en un periodo de 12 meses, enero a diciembre, permaneció menos de 183 días, que no hubo ningún pago desde la entidad mexicana, ni beneficios en especie, ni un cargo administrativo a la entidad mexicana. Si cumple con esos tres requisitos, sí, es exento, no tendría que hacer nada y no tendrías que estar implementando como tal la nómina de espejo, siempre cuidando el tema del establecimiento permanente. Muchas Y aquí gracias. nada más acotar, perdón, Natalia, Jorge, nada más aquí acotar el tema de origen, es decir, si está yendo y viniendo una persona de Estados Unidos a México y no se imputa nada a México, realmente está haciendo negocios para la empresa de Estados Unidos. Y es lo que mencionaba Jorge. Entonces, aquí estamos más cerca del establecimiento permanente de los negocios que se están haciendo, que supuestamente no se asumen a la empresa mexicana y va más por esa parte de estar haciendo de nuevo negocios para otra línea de la empresa. Entonces, no hay esos cargos, no hay nada, está bien, no está trabajando para la empresa mexicana, pero entonces eso significa que está haciendo negocio para la empresa extranjera. Entonces ahí tener cuidado, decir, bueno, parece que la estoy librando, pero me estoy metiendo en otro tema que tal vez no es el que busco y mejor, como decía, bien apuntaba Jorge, implementar la nómina espejo, ¿no? Ahí valorarse, pero veamos la razón de negocios. Alguien que está yendo y veniendo sin ninguna imputación a México, está trabajando realmente para la empresa extranjera, ¿no? Simplemente acotar eso. Gracias. Muchas gracias. Vamos a cerrar con esta pregunta. Si se va a timbrar un CFDI por nómina, ¿se debe dar de alta al extranjero en el SAT para obtener su RFC o se puede usar el RFC genérico? Definitivamente se requiere un RFC para la persona en específico en todos los casos. Es común y hemos visto en la práctica que existe un tipo de nómina espejo en donde se establece un manejo de un RFC genérico y se reporta como retenciones al extranjero. Entonces, eso, digamos, es parcialmente correcto porque te estás asegurando de pagar los impuestos, pero lo que se debe de hacer y lo que se debe de abordar es timbrar el CFDI y usar efectivamente un RFC real para el empleado. Eventualmente, hay muchos casos complicados en donde no se pudo conseguir este RFC, pero y se timbra con un RFC genérico y estás haciéndolo bien parcialmente, pero eventualmente ante una revisión puede ser cuestionada esta situación y no sería tan entendible o tan fácil de entender el por qué un empleado, si es un empleado, una persona física capaz de obtener un RFC, estás utilizando el RFC genérico. Hay ciertas salvedades en las que puedes ocupar ese RFC genérico, pero son salvedades muy específicas. Muchas gracias. Adelante, Juan Carlos. Nada más, sí, nosotros hay un tema en la ley donde dice que estás obligado a inscribir a los trabajadores. Entonces, nosotros hemos hecho esto para algunos clientes donde
pues está este tema de las citas y demás, y se obtuvo el RFC del empleado extranjero, pero sí después hubo temas y hay que regresar. Entonces, más vale hacerlo de origen y que la persona vaya y lo tramite, pero bueno, hemos tenido excepciones también donde la empresa directamente obtiene el RFC del extranjero a través del portal del SAT. Muchas gracias, Juan Carlos y Jorge. Hemos llegado al final del evento. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Los dejamos con la encuesta de satisfacción. Hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias a gracias. todos.